En el confinamiento, normalistas en acción. Yo soy Katie Yubisley López Quirós y soy estudiante del Centro Regional de Educación Normal, profesora Amina Madero Lauterio, ubicada en Cedral, San Luis Potosí, México. Este video es para el curso de Filosofía de la Educación, tercer semestre, Plan de Estudio 2018, ubicado dentro del trayecto formativo optativo. Tiene como propósito principal que el estudiante normalista indague críticamente sobre distintas perspectivas filosóficas que arrojan luz a los principales conceptos y actitudes constitutivas de la labor pedagógica. Reflexionen sobre el sentido de la educación, el papel que juega el conocimiento dentro de la educación y la relación que existe entre la labor del educador y el tipo de sociedad que se desea formar. En esta ocasión daré vida al filósofo John Dewey por medio de una entrevista. Vamos a verlo. Demos la bienvenida al padre de la filosofía pragmática, John Dewey. Para comenzar esta entrevista, definamos los puntos clave, los cuales serán filosofía, pragmatismo, educación, tradicional, progresista, experiencia y práctica. Muchas gracias, señorita. Es un honor estar aquí y poder ofrecerle esta entrevista. Bien, empecemos. La primera pregunta es, ¿cómo definiría su tesis principal? Mi pensamiento está dirigido a un panorama contemporáneo de la educación. Partiendo de la filosofía pragmática, te preguntas, ¿qué es el pragmatismo? Es una corriente que se centra en la vinculación de la práctica y la teoría, donde la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo a la práctica para formar la determinada práctica inteligente. Excelente. Continuemos. La segunda pregunta es, ¿cuál es su contexto histórico-social que le supuso su tesis y sus ideas de la educación? Bueno, cabe decir que yo crecí en Estados Unidos. Comencé a desarrollar mi pedagogía contemporánea en los años 20 y 40, conocidos como periodo entre guerras, por la gran inestabilidad que había en ese momento, en donde la Segunda Guerra Mundial era latente. Además, en Estados Unidos se atravesaba una peculiar situación como la movilidad de fronteras, ductilidad y permeabilidad de la organización social, estratificación social flexible y una forma de vida democrática. Sí, desarrollé mis ideas en medio de una época marcada de profundos cambios científicos y sociales, bajo una influencia de diversos postulados de psicología y psicología social. Cabe decir que esta entrevista será corta, por lo que prosigamos con la última de nuestras preguntas. ¿Me podría decir cuáles son sus aportaciones que ha realizado a la educación? Por supuesto. Para mí, la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. A partir de esto, mi principal preocupación fue la de desarrollar una educación que pudiera unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, entre la teoría y la práctica, o entre el pensamiento y la acción. Cada vez tengo más presente en mi mente la imagen de una escuela cuyo centro y origen sea algún tipo de actividad verdaderamente constructiva, en la que la labor se desarrolle siempre en dos direcciones. Por una parte, la dimensión social de esta actividad constructiva y por otra, el contacto con la naturaleza que le proporciona su materia prima. Para el mejoramiento de la educación, no se puede lograr con una mejor educación de los maestros, sino con una mejor educación de los padres y funcionarios escolares, ya que ellos son la última palabra y el carácter de esa palabra depende
solamente de la educación que ellos hubieran recibido. Pues como dije, una persona que recibiera educación sería una que la entregue. Los niños no llegan a la escuela como limpiapizarras pasivas, en las que los maestros puedan escribir las lecciones. Cuando el niño llega al aula, ya es intensamente activo, y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. A partir de esto considero que la labor de la escuela es establecer reglas donde los alumnos obraran de tal modo que, aún después de haber obrado, y que a esos alumnos no se les lleve a ver la relación entre el resultado y el método seguido, sino solo por medio de sus propias observaciones, reflexiones, su formación y comprobación, que puedan ampliar y rectificar lo que sabe el alumno. En consecuencia, la tarea del maestro es realmente ser un maestro, no un amo o una autoridad. Debe tener suficientes conocimientos de sus alumnos, de las necesidades o experiencias, grados de habilidad para poder dictar fines y planes. Deben ser capaces de poder de buscar estrategias didácticas que desarrollen y estimulen las facultades activas de los alumnos, construyendo un entorno donde las actividades inmediatas se enfrentasen a situaciones problemáticas. El alumno asume un papel activo. De esta forma, el profesor se convierte en la guía del alumno y ejercerá como exponente de los intereses del grupo de alumnos. Logré definir dos posturas: la educación tradicional y progresista. La tradicional impone modelos, materias y métodos de adultos para los cuales el alumno requiere de un grado de madurez para su comprensión. El aprender está en los libros y en la cabeza de sus mayores, enseñándoles bajo la base de un producto ya acabado. Es una enseñanza, podremos decir, la estética. Por lo tanto, una escuela progresista nace mediante la crítica de la escuela tradicional. En esta escuela progresista se trata de cultivar la individualidad y la imposición de la expresión, la adquisición de destrezas, el aprendizaje a través de la experiencia. Es importante la educación desde su teoría, pero aún más en la práctica que se le da. Excelente, es muy interesante su aportación sobre la educación. Nos lo saludamos por esta nueva normalidad, pero muchas gracias por la entrevista.